en tiempo de Fujimori y hasta ahora no encontramos ninguna justicia, y menos cuando contaminan el ambiente, menos cuando hay derrames, menos cuando hay contaminación ambiental en nuestras tierras que han sido agrícolas, hoy que se han convertido en tema de, ¿cómo se llama?, de minería. Muchos pueblos han migrado a las ciudades, la juventud está migrando a la ciudad, por eso que hay mucha delincuencia en la ciudad también. Entonces, yo creo que aquí la solución tiene que ser que dar oportunidades a los jóvenes en sus propias tierras, a que desarrollen como debería ser y a que tengan también mercados para que puedan vender sus productos. Si no, seguiremos migrando y nos olvidaremos también la agrícola, porque sembrar la tierra también es una sabiduría. Hay que entender también cómo vas a sembrar, dónde vas a sembrar, qué vas a sembrar, y cualquier árbol no crece en cualquier sitio, sino tienes que conocer dónde crece ese árbol. Entonces esa sería mi respuesta, que este cambio climático, lo primero que hay que proteger, cosechar es el agua para todo. Si no hay agua no hay vida. Si seguimos contaminando la tierra, también no habrá alimentación. Aquí se dirigió el hermano sobre Venezuela. Bueno, los pueblos no tienen la culpa, más hemos explotado la tierra que hemos aprendido a trabajar, a reinvertir la plata que hemos cosechado. Hay que reinvertir en la agricultura, en cosechas de agua y sembrar más bosques. ¿Para qué? Para que podamos tener, para que nosotros podamos adaptarnos a este cambio climático y defenderlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le pediré al moderador que por cuestiones de cierre de panel nos dirija unas palabras, sí, y procederemos, si así me lo permiten, a informar a los panelistas, sí, que la conferencia magistral y comida a cargo de la ponente Patricia Espinosa será en el Salón Las Flores y Salón Violeta. Adelante, moderador. Gracias. Bueno, sí, el tiempo se nos ha ido ya. Hacer algunos comentarios muy puntuales, los hice hace algún momento. El tema de legislación climática es un tema fundamental para una región como la de América Latina. En verdad no hay separación, no hay una América del Norte y una América Central y una América del Sur. Por ejemplo, el informe del Banco Mundial del 2014 sobre cambio climático en América Latina refiere cómo la sabanización de la Amazonía va a significar el cambio de las temperaturas o la modificación radical del clima en América Central y en América del Norte. Entonces, los conceptos de interdependencia e interconexión en el diseño de políticas públicas climáticas son fundamentales. Un tema que quisiera resaltar es que, y lo dije hace un momento, las normas legales son una fase tardía de una cuestión previa, que es la visión que asumimos de manera común y compartida, no solamente como territorio local, no solo como región o como país, sino como subregiones continentales, Sudamérica, Centroamérica, América del Norte. En las últimas 5 cumbres climáticas, a pesar de que América Latina ha hecho algún esfuerzo por presentar posturas comunes, no vemos posiciones de política exterior regional que realmente puedan significar trascendentes, ¿no? El tema del 1.5 en el Acuerdo de París lamentablemente no fue una postura latinoamericana, a pesar de que pudo haberlo sido, fue una postura de los franceses, por ejemplo. Y desde la cumbre de Río de 1992, en que fue América Latina el que puso en el debate sobre diversidad biológica el tema de los sistemas de conocimiento tradicional, biodiversidad y propiedad intelectual, con un importante trabajo dentro del Tratado de Cooperación Amazónica, no hemos vuelto a tener posturas de política exterior común a nivel regional. Y ese es un llamado fundamental para representantes como el del Parlamento Centroamericano, para representantes del Parlamento Andino, pero también para la academia, para los generadores de opinión, para el sector privado que trabaja consistentemente en estos temas. La sustentabilidad tiene 2 parámetros fundamentales. El primero es
¿qué límites le ponen los ecosistemas a la economía? Y el segundo tema es de qué manera las generaciones presentes asumen responsabilidades con las generaciones futuras. Hay una declaración de UNESCO de 1997 que hace una referencia explícita a ese tema. Sin embargo, las discusiones sobre sustentabilidad hoy se han limitado esencialmente a lo económico. Lo económico es parte del debate sobre sustentabilidad, pero no es el único fundamento, y creemos que eso tiene que repensarse y reinventarse en el diseño de las políticas públicas en América Latina. Eso va a implicar la reinvención de la gestión pública ambiental en una región como la nuestra. Los temas de adaptación son trascendentes. Hay una discusión consistente sobre los temas de mitigación que nos parecen muy importantes, pero como decía José, América Latina aporta el 9% a los gases de efecto invernadero a nivel global. Y a pesar de eso, es a ese punto al que le ponemos la mayor carga de inversión pública en las discusiones que tenemos a nivel de planeamiento y gestión pública transversalizada del cambio climático. Sin embargo, los efectos en los territorios locales, ¿sí?, que son drásticos, en los Andes sudamericanos representan el 91% de los glaciares tropicales. Hacia el 2050 se esperaba una reducción de los glaciares por debajo de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Hoy esperamos que al 2030 hayan desaparecido esos glaciares, con un fuerte impacto en los sistemas agrícolas tradicionales, porque en los Andes sudamericanos la agricultura tradicional se hace con el agua de glaciar, ¿sí? Y eso va a generar un impacto terrible en los sistemas agrícolas tradicionales. En el caso del Perú, es la agricultura tradicional que de manera eufemística se le llama pequeña agricultura, es la que soporta el 80% de la alimentación de todo el país, esa pequeña agricultura. Entonces, hay una serie de cuestiones que hay que reinventar en ese sentido, y hay un instrumento que, sin ser un instrumento jurídico, sí ayuda a la construcción de políticas públicas y de normas, que es la encíclica del Papa Laudato Si, que hace una referencia transversal al tema de la equidad intergeneracional y las futuras generaciones como un fundamento sustancial para reinventar políticas sobre cambio climático. Y en relación al tema de diversidad cultural, que lo tocó José, nosotros en Perú hablamos de la diversidad biocultural, y en México también el profesor Toledo lo toca en sus textos de economía ambiental, porque en verdad no hay separación. Lo que existe es una bioculturalidad a partir de una visión de cómo el humano también es naturaleza, ciertamente, y la desnaturalización de la sociedad humana que ha llevado a la translimitación de los ecosistemas se debe precisamente a que hemos roto ese canal de comunicación que siempre estuvo entre sociedad humana y todas las formas de vida del planeta, y esa expresión, todas las formas de vida del planeta, está también en la Declaración de UNESCO de 1997 sobre responsabilidades de generaciones presentes con generaciones futuras. Hay una referencia explícita al diálogo de saberes en la encíclica del Papa, donde él dice la verdadera biología o la verdadera ecología que se quiere preocupar por sanar el planeta, como dijo en la mañana el alcalde de aquí de Guadalajara, habló de empezar la sanación de la tierra. Bueno, para muchos eso pasa por el diálogo de saberes, que implica, ¿no es cierto?, la articulación del mejor conocimiento objetivo con la sabiduría ancestral como respuestas concretas a las estrategias de adaptación al cambio climático. En el caso del Perú se hizo todo un trabajo de incidencia política para incorporar el tema de sistemas de conocimiento tradicional frente a los temas de cambio climático. Termino diciendo dos cosas muy puntuales. El año pasado, antes de la cumbre de París, se publicó en The Guardian un artículo en diciembre de 2014 que decía: el derecho internacional se queda en silencio ante las responsabilidades frente al cambio climático. Eso fue antes de París. Y en junio de 2015 se publicó otro artículo muy interesante que se llama "El cambio climático nos está matando, debemos usar el derecho para luchar contra él". Todo eso es muy importante. El derecho es un instrumento que nos ayuda a implementar procesos de política pública, pero lo decía hace un momento, aquí tuvieron a una persona que trabajaba en los temas de calidad total y de planeamiento como Cornejo, y alguna vez hablando con él decía esto, o sea, si no sabemos realmente a dónde queremos ir, ¿cuándo vamos a ver si llegamos? Y la pregunta es, ¿cómo es que nuestros países saben a dónde queremos ir con las potencialidades de recursos naturales, de ecosistemas, de patrimonio biocultural que tenemos?
Eso implica una visión de política pública y construir consensos. Edgar Morin, el del pensamiento complejo, dice que la construcción de consensos significa arribar a acuerdos a partir de las divergencias, ¿sí? Y hoy construir la política pública, por lo menos desde los años 90 en América Latina, ya no es de arriba abajo, sino de abajo arriba. Y eso implica una articulación y una reinvención de los diálogos completamente distinta. En relación a la pregunta del profesor, y con eso voy a acabar, en el tema de consulta previa, precisamente ahí es donde se ven las principales tensiones entre economía y clima. En el año 2015 estuvo durante la COP20, el 2014 en Lima, estuvo en Lima el expresidente de México, Calderón, que presidía la Comisión de Economía y Clima de Cambio Climático a nivel mundial, y él decía, en verdad no hay tensiones entre economía y clima, porque sí se puede hacer inversión privada y desarrollar proyectos climáticos de manera interesante. Bueno, el tema de consulta previa es precisamente uno de los elementos que contribuye a ese debate inacabado de tensiones que sí existen entre economía y clima en ciertos aspectos de las dinámicas sociales, culturales y políticas de nuestros países. América Latina es una región de alta diversidad cultural. En el Perú se implementó una ley que luego fue reglamentada. Hubo una justificación a no aplicar la ley en la zona andina porque se decía que los pueblos andinos no eran indígenas. No, eso era una tergiversación del convenio 169 de la OIT. Y solamente se aplicaba en el área amazónica. Entendemos que eso va a pasar todavía por un proceso de revisión, pero hay otro fundamento central, y es que los estados en América Latina no están presentes en todos sus territorios, y siempre existen espacios vacíos, gaps, a partir de los cuales las respuestas locales, las estrategias de resiliencia terminan resolviendo problemas que los estados no resuelven. ¿Sí? En el caso de Perú, por ejemplo, a pesar de que tenemos también políticas climáticas inclusivas y se ha hecho un trabajo de incidencia importante en términos de participación de pueblos indígenas, lo cierto es que, por ejemplo, sabiendo que la agricultura tradicional está siendo fuertemente afectada por la crisis del clima, invertimos más en carreteras y cada vez invertimos menos en agricultura tradicional, lo cual es un contrasentido. Y precisamente eso sucede porque no tenemos políticas públicas, porque no tenemos visiones comunes y compartidas, y porque existen también estrategias de desarrollo de políticas públicas que es no tener políticas públicas, ¿sí? Entonces, finalmente acabo señalando que el Parlamento Andino está trabajando una propuesta de marco normativo para poner a debate a nivel global el tema del defensor o alto comisionado para las generaciones futuras. El presidente adjunto del Panel Intergubernamental de Cambio Climático nos decía el año pasado que del 15 al 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero se van a quedar en el planeta por los próximos 1000 años. Eso significa estar hipotecando aproximadamente 11 generaciones futuras hacia adelante. Y ese debate, ¿sí?, es un debate que no se está sosteniendo, existe una postura cínica al respecto, así que yo invito a los representantes políticos de Centroamérica, del Parlamento Andino, a la academia y a la reflexión, y además los vamos a buscar para que podamos poner énfasis en esta reflexión y que nos permita construir un relato propio, porque eso es lo que nos está faltando y con eso acabo. A América Latina le falta construir su propia narrativa, su propio relato de cómo visionamos el cambio climático. El cambio climático en América Latina, en Centroamérica, en América del Norte o en los Andes sudamericanos no se ve de la misma forma que se ve en Europa, como los derechos ambientales de un niño en Berlín no son los mismos que los derechos ambientales de un niño en la Amazonía de Brasil o del Perú o de Colombia. En los países del norte existe una institucionalidad que respalde el ejercicio de esos derechos. En América del Sur, en América Latina, esos derechos son esencialmente declarativos, son casi mosaicos muy lindos, pero que no se pueden ejercitar, ¿sí? Entonces, eso implica un repensar políticas públicas para que necesariamente los marcos jurídicos puedan ser eficientes. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del moderador Eric Pajares, así como de los demás panelistas, Lucas Evangelisto, Ludovino López, José Montero, Claudio Ochoa, Antonio Ostrowski e Hilaria Supa Huaman. Los invitamos, por favor, a la conferencia magistral, así como a la comida. A los presentes invitados, muchas gracias por su presencia.